este módulo empezamos a trabajar sobre la enseñanza y el aprendizaje del sistema de escritura. Particularmente en esta clase reflexionaremos sobre la conciencia fonológica como el acceso a la comprensión del sistema de escritura. El sistema de escritura del español utiliza una escritura alfabética. El principio alfabético consiste en la relación entre los sonidos, que son unidades del habla, y las letras, que son unidades del sistema de escritura. Es importante tener en claro que las letras representan sonidos mínimos, no sílabas, como es el caso del silabario japonés, ni tampoco palabras, como en el sistema logográfico chino. Decimos que el principio alfabético consiste en que los sonidos de las palabras se representan mediante letras. Es razonable entonces plantear la enseñanza del sistema a través del desarrollo de la conciencia fonológica, de la identificación visual de las letras por sus rasgos, del trazado y de las correspondencias sonido-letra. En el caso de los niños ciegos, los rasgos son táctiles, no visuales. La mayoría de los niños y niñas, antes de aprender a leer y a escribir, no se dan cuenta de que las palabras están formadas por sonidos, es decir, no tienen conciencia fonológica. Cuando hablamos, no pronunciamos sonido por sonido. Por ejemplo, si queremos decir Susana, no decimos s, u, s, a, n, a. Hagamos la prueba. Digan su. Sientan cómo están sus labios cuando comienzan a decir su. Los labios ya adoptan la forma redondeada como para decir u, aún pronunciando s. Los dos sonidos juntos, es decir, lo que hacemos es coarticular. No pronunciamos sonido por sonido. Miremos la boca, los labios redondeados al decir su y distendidos al decir sa. La boca adelanta el gesto de la vocal al pronunciar la consonante porque ambas se articulan juntas, es decir, se coarticulan. En este registro de clase se observa cómo un niño atiende al significado y no a los sonidos. El niño asocia mate con yerba. No puede inhibir la asociación semántica que existe entre mate y yerba y atender solo al sonido. Por eso no logra pensar una palabra que comience con Es mucho más relevante el significado que el sonido. La conciencia fonológica es la habilidad para deslindar los sonidos de las palabras y operar con ellos, es decir, manipularlos. Algunos niños descubren los sonidos a partir de los juegos con el lenguaje, pero otros niños, especialmente aquellos que no han tenido oportunidades de participar en juegos con sonidos, canciones, rimas, en sus casas, requerirán para adquirir la conciencia fonológica de una enseñanza específica y más sistemática, en la que se recreen esas situaciones de enseñanza implícita que tienen lugar en algunas familias. La rima es la habilidad de conciencia fonológica más sencilla de adquirir. Observamos que en las habilidades de conciencia fonológica hay una progresión en dificultad. La rima es lo más sencillo, luego sigue el sonido inicial, el sonido final. Más difícil todavía deslindar los sonidos de las palabras, es decir, segmentar los sonidos mínimos. Y más difícil aún es la elisión, es decir, quitar un sonido mínimo. Esta progresión es la que tomamos como base en nuestros materiales.
Las actividades de conciencia fonológica se realizan con dibujos. Recuerden que el objetivo es que los niños atiendan a los sonidos de las palabras, es decir, es un proceso auditivo. Comenzamos por las rimas porque al tener la rima más de un sonido es más fácil de identificar cuando dos palabras riman. ¿Cómo intervenimos para que los niños adquieran la conciencia fonológica? Para la práctica de las habilidades involucradas en el dominio del sistema de escritura, proponemos dos materiales didácticos. Cada uno se presenta en un módulo correspondiente. Uno es Sonidos y letras en acción y el otro Yo aprendo a leer y escribir. ¿Cómo hacemos esta intervención? En todas las actividades, el docente modela y señala los pasos que hay que seguir para resolverla. Los niños, acompañados por el docente, realizan la tarea en forma oral, mirando las ilustraciones del libro. Recuerden que a los niños, por su reducida capacidad de memoria, les resultan difíciles las consignas que implican varios pasos. Por eso, si es necesario, el docente repite la explicación y orienta la realización de los diversos pasos de la actividad. Una vez que la han resuelto entre todos, en grupos o individualmente, realizan la actividad del libro. En el libro, estas diferentes actividades exigen atención y memoria por parte de los niños, por lo que no solo desarrollan conciencia fonológica, sino también habilidades cognitivas. El docente invita a los niños a mirar los dibujos, señala el ratón y lo nombra. Los niños lo nombran también, tienen que escuchar el sonido de la palabra, todos enfatizando la rima. Luego les propone identificar el nombre que rima, que termina igual que ratón, y pregunta, Patín, ¿termina igual que ratón? Siempre prolongando la rima. Entonces el docente continúa comparando la palabra ratón con los otros dibujos y cuando encuentran algunos que riman, los niños lo marcan en sus libros. En esta actividad el docente nombra los dibujos y los compara. Cepillo y cuchillo. ¿Riman? Si riman, los unidos con una raya. Tenedor y tambor. ¿Riman? El docente invita a los niños a jugar al entrometido. Les explica en qué consiste el juego. Hay varios dibujos. El nombre de dos de ellos rima con el dibujo inicial, el que está al comienzo. Pero hay otro, el entrometido, que se metió sin que nadie lo viera y tenemos que encontrarlo. Cuando lo encontramos, lo tachamos. Comencemos. Frutilla y canilla. ¿Riman? Si riman, entonces canilla no es la entrometida. Frutilla y tortuga. ¿Riman? No, entonces tortuga sí es entrometida. Veamos si hay otro entrometido. Frutilla y silla. ¿Riman? Entonces sí, ya encontramos al entrometido. La misma actividad se realiza con las otras hileras. Para jugar con el sonido inicial, el docente propone a los niños nombrar los dibujos, como lo hace el loro de Klofki. Ala, anillo, avión, araña. Todos juntos repiten las palabras, prolongando el sonido inicial. Luego hacen lo mismo con los otros dibujos. Elefante, estrella. Finalmente miran la flor y el docente les dice a los niños que van a pintar las hojas de color verde, pero solo los dibujos cuyos nombres comiencen como elefante. Señala un dibujo y dice enano y pregunta, ¿empieza como elefante?
Si empiezan igual, entonces lo pintamos de verde. Y de esta manera continúa, prolongando y comparando con elefante todos los otros dibujos. El docente dice sol y dice sapo y pregunta si comienzan igual. Pide a los niños que miren los dibujos porque van a unir con el dibujo de sol mediante una línea todos los dibujos que empiecen como sol. Comenzamos. Sopa. Empieza como sol. Si empieza igual, entonces hagan una raya desde sopa hasta sol. Y así se continúa con los demás dibujos. Los niños realizan la actividad junto con el docente. A medida que aprenden a realizar este tipo de actividad, pueden hacerla primero con el docente oralmente y luego en grupos o individualmente en sus libros. Los sonidos se introducen con gitanjáforas, textos breves en los que las palabras repiten un mismo sonido. El docente invita a los niños a repetir unos versos muy graciosos que luego enseñarán a Klofki o a otro personaje. El docente lee la gitanjáfora enfatizando y prolongando el sonido que se repite y que se introduce a través de estos textos. Luego lee de la misma manera una oración y los niños la repiten, cuidando de prolongar el sonido correspondiente. Como ya se ha explicado en la actividad anterior, se introducen dos sonidos, r y n, a través de gitanjáforas. Recordemos que al leerlas es necesario prolongar y enfatizar el sonido que se introduce. El docente lee luego una oración y los chicos la repiten, atendiendo al sonido que se repite. El docente invita a los niños a mirar las ilustraciones. Señala que en el medio del dibujo hay una rana y un nene. Les propone unir esos dibujos con los que empiezan igual. Ratón. ¿Empieza como rana o como nene? Entonces unimos rana con ratón. Y continúa comparando el nombre de cada dibujo con rana y nene. Con esta misma dinámica, los niños repiten los nombres, prolongando los sonidos y unen con una raya los que empiezan igual. A los 5, 6 y aún 7 años, no todos los niños articulan los sonidos en forma adecuada. Cuando Klofki se equivoca y los niños lo corrigen, por un lado sienten que ellos saben y por otro no se avergüenzan cuando se equivocan. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la actividad que llamamos equivocón? Esta actividad presenta dos objetivos fundamentales: afianzar la autoestima y confianza de los niños y desarrollar la metacognición. En cuanto al primero, al corregir a Klofki, los niños toman conciencia de que todos se pueden equivocar. Pueden no conocer una palabra que dice un compañero o no comprender una consigna. Por lo que, así como ellos corrigen a Klofki porque se dan cuenta de que él no sabe y se equivoca, así también se animarán ellos a preguntar y a aceptar la ayuda de los demás. Asimismo, esta actividad se propone desarrollar la metacognición, es decir, los niños toman conciencia de su error o de aquello que no conocen y sobre todo toman conciencia de la articulación. De esta manera pueden aprender a controlar sus procesos de comprensión y de producción. Las actividades con sonidos deben ser variadas, atractivas, deben implicar siempre situaciones de juego para los chicos. Si se pueden realizar acompañadas por algún tipo de movimiento, como es el caso de esta actividad, en la que los chicos aplauden, será mucho mejor. El movimiento alivia la atención de los chicos y los motiva para continuar aprendiendo. En este caso, el docente invita a los niños a nombrar los dibujos de a dos
y prolongar el sonido inicial. Dicen mano, mesa y aplaudimos, sí, aplaudimos porque comienzan igual. El docente propone nombrar los dibujos y prolongar el sonido inicial. Dedo. Si no comienza como burro, deben tachar ese dibujo. Hagamos un poco de historia. En la década del 60, el debate metodológico llevó a investigar cuál era el mejor método para enseñar el sistema de escritura. Es decir, estamos hablando del sistema de escritura, no la comprensión y producción de textos escritos. Las alternativas eran el método global, es decir, reconocer las palabras por su largo y su forma general, por su contorno, o el método fónico, es decir, reconocer las palabras por las correspondencias letra-sonido. Se comprobó que el método fónico era superior, que los niños aprendían rápidamente a leer y a escribir y a hacerlo de manera autónoma. Un investigador soviético, el Konin, discípulo de Vygotsky, propuso mejorar el método fónico, hacerlo más ágil y divertido. El método fónico partía de las letras para enseñar las correspondencias. Se mostraba la letra y se decía el sonido, la A de ala. El Konin planteó invertir el orden, es decir, partir del sonido y luego introducir la letra. A través de juegos con sonidos, los niños tomaban conciencia de que las palabras estaban formadas por sonidos y así podían establecer de manera rápida y en un contexto lúdico las correspondencias sonido-letra. El Konin descubrió no solo la conciencia fonológica, sino también su eficacia para la enseñanza de la lectura y de la escritura, como lo mostraron y lo demostraron miles de investigaciones posteriores. Era necesario alfabetizar a una población muy amplia en la Unión Soviética y para ello se buscó el mejor camino. Desde la década del 90, la mayor parte de los países con sistema de escritura alfabético ha incorporado en sus programas de alfabetización actividades para desarrollar conciencia fonológica. Entre ellas, la actividad que propuso el Konin, los casilleros para prolongar todos los sonidos de las palabras, no solo el sonido inicial, sino todos los sonidos que componen una palabra. La actividad consiste en ir marcando en estos casilleros los sonidos identificados. Así es como el docente propone a los niños mirar el dibujo de referencia que está, en este caso, en la locomotora. En el primer caso encontramos una mariposa. A partir de allí el docente comienza a prolongar los sonidos de la palabra. Mariposa. Con la prolongación de los sonidos, de los sonidos de la palabra, los niños logran identificar cada sonido, deslindarlos de los otros sonidos con los que coarticula, es decir, con los que forman las sílabas, y así poder cazarlos y anotar una cruz en el casillero correspondiente. Muy importante, no se trata de decir m, a, r, i, p, o, a, sino de prolongar cada sonido, pero sin cortar la coarticulación de los mismos, es decir, guardando la unidad de la palabra. En las actividades presentadas se ha trazado una raya debajo del tren para que los chicos, luego de cazar los sonidos, puedan escribir la palabra. Pueden escribirla también con letras móviles, cuando todavía no están tan seguros de hacerlo con los trazados. El docente realiza la misma actividad que la anterior. En este caso va prolongando cada uno de los sonidos y los niños los cazan, hacen una cruz
en el casillero del cuerpo de la oruga. ¿Cómo realizar la actividad del cazasonidos? Leamos con atención este recuadro. Debemos recordar que la propuesta del Koning es distinta al método fónico porque invierte el orden. El método fónico iba de las letras a los sonidos. En cambio, ahora vamos de los sonidos a las letras. Como se muestra en las filminas, los niños van a comenzar a escribir en cursiva y a leer en letra de imprenta minúscula. En los siguientes módulos nos vamos a detener a explicar y analizar los fundamentos de esta decisión, de esta elección, de distinto tipo de letra para leer y para escribir. En los últimos ejemplos presentamos a modo de anticipo de los módulos siguientes, de las clases siguientes, algunas actividades para trabajar tanto el trazado de las letras como la identificación de las correspondencias entre sonido y letra.